Les pido solamente un momentito para terminar de configurar la presentación. Buenos días a todas las personas que están presentes en nuestra webinar que estaremos llevando a cabo con nuestro Pre-Sales Cloud Specialist Daniel Yesurón. Vamos a dejar habilitado el panel de consultas para que puedan hacerlas por escrito y vamos a ir trabajando sus consultas durante la sesión. Muchas gracias por participar. Perfecto, gracias Mariela. Bienvenidos entonces sean todos a esta presentación sobre inicios en Microsoft Azure. La verdad que el criterio que vamos a estar tomando para esta presentación, que si después lo ideal sería que tengamos una ida y vuelta y sea lo más dinámica posible, es presentar Microsoft Azure como solución para complementar hoy los servicios que ustedes pueden tener dentro de una solución de hosting, y así también el hecho de conocer cuáles son las principales herramientas que tenemos a disposición, tanto para poder saber cómo llevar nuestra solución a la nube y así cómo podemos empezar a conocer un poco más sobre estas nuevas herramientas. Me presento nuevamente, mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como especialista en todo lo que viene a ser nube, no solamente Azure, sino también otras tecnologías Microsoft y así también tecnologías de sistemas de recuperación con backups y site recovery, por lo cual todo eso lleva a una sola solución que complementa toda una infraestructura. Y la idea sobre esto es justamente hablar por lo menos sobre lo que son los principales puntos de referencia que incluyen este tipo de soluciones. Hoy lo que vamos a ver van a ser básicamente las características principales de qué es lo que es Azure, qué es lo que es la nube. Vamos a ver un poquito el panel de control de Microsoft Azure, es decir, cuando uno tiene una cuenta, qué es lo que ve. Eso va a ser una demo ahora que vamos a hacer y que para quienes la vean grabada van a poder también acceder en el momento que tengan acceso. Y de esta manera también ver cómo muy rápidamente se puede crear algo que todos generalmente buscamos, que son máquinas virtuales o el acceso a una máquina que pueda tener el sistema operativo que necesitamos. Arranquemos entonces con nuestra presentación. Lo primero que tenemos que reconocer es, bueno, ¿qué es la nube? Siempre vamos a estar buscando este término, lo vamos a ver distribuido en muchísimas presentaciones, quizá con distintos significados, pero para que tengan en cuenta, hoy ustedes están trabajando con una computadora, esa computadora la tienen física y localmente conectada donde ustedes están sentados. La nube hace referencia a que esa computadora en la cual ustedes se encuentran, bueno, no va necesariamente a tener que estar físicamente donde ustedes se encuentran, sino que tranquilamente pueden hacer todo el procesamiento, pueden buscar toda la información en una computadora que se encuentre, por ejemplo, en un data center en la otra punta del mundo. Pero, según la definición formal, podemos leer acá que es un acercamiento al procesamiento de datos online que sean escalables y conectados a una variedad de dispositivos y servicios. Esto básicamente lo que implica es que podemos acceder a la misma información tanto desde una computadora como desde una tablet, como desde un teléfono celular y cualquier dispositivo que permita una conexión a Internet, básicamente, ¿sí? Dicho este concepto de qué es la nube, es muy interesante poner 3 puntos en énfasis, que es como si lo tuviera que explicar en criollo, por así decirlo. Una solución de nube tiene que ser veloz, tiene que ser escalable y tiene que ser económica. ¿Qué significan estos 3 conceptos? Veloz significa que desde el momento que yo ingreso, en este caso por ejemplo a Microsoft Azure, yo necesito un requerimiento de una máquina virtual o de una red o de inclusive generar una página web y quiero tener eso de forma rápida. Hoy tradicionalmente tenemos que llamar quizá a nuestro revendedor y comprar el servidor, a ese servidor tenemos que instalarle el sistema operativo, a ese sistema operativo tenemos que instalar la aplicación que queremos utilizar y recién en ese momento estamos en una etapa productiva en la cual podemos empezar realmente a hacer lo que queremos. En este caso, cuando hablamos de nube, estamos diciendo que podemos directamente hacer lo que se llama un deploy o hacer un provisionamiento de todo lo que es esta máquina con su sistema operativo, inclusive
con algunas aplicaciones ya preinstaladas de manera rápida, bien, es decir, veloz, como lo dice acá el gráfico. Cuando me refiero a escalable, nuestro segundo ítem, estoy diciendo que, bueno, supongamos que esa máquina que compramos o ese servidor con esa aplicación nos queda pequeño porque está ingresando demasiada gente al mismo tiempo. Caso de ejemplo, un Cyber Monday, un Black Friday en Estados Unidos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que esa máquina, con los recursos que tiene, crezca para que no tengamos un cuello de botella y no se caiga el servicio, por ejemplo. Entonces, la escalabilidad en la nube está soportada de manera que uno puede poner diferentes tipos de reglas para que detecte que cuando hay demasiado tráfico, supongamos dentro de una máquina en particular, entonces esa máquina va a automáticamente escalar en recursos, en procesadores, en memoria RAM, en lo que nosotros necesitemos para que la persona que está desde el otro lado nunca sienta que, uy, está andando muy lento o se le caiga el servicio inclusive. Entonces estos pueden ser factores que validen o factores que realmente identifiquen que una solución es lo suficientemente buena para poder ser utilizada. Entonces, el hecho de que sea veloz y escalable van totalmente de la mano con la parte económica. Hoy, si tenemos un servidor de forma local, lo tenemos puesto en nuestro, ya sea en nuestro edificio, inclusive en nuestra misma oficina, si queremos hacer un salto para que sea más escalable, más veloz, eso implica un gasto que generalmente tiende a ser un gasto grande porque estamos tratando de entender cuál va a ser nuestro próximo techo, ¿sí? Y eso puede suceder o puede no suceder de manera estacional. Quizá en algunos meses hay mucha gente conectada, en otros meses no hay absolutamente nadie porque están todos de vacaciones. Entonces la nube pone este tercer factor de lo que es económica en el sentido de que solamente, y en el modelo de Azure en particular, se paga lo que se consume en ese momento. Lo que van a ver a continuación es que lo que voy a hacer cuando yo genere una máquina virtual dentro de una suscripción de Azure es que cuando vea cuánto está consumiendo en este caso en dólares, en pesos, en la moneda en la cual yo lo quiera ver, me va a decir por hora, inclusive si así lo quisiera, cuánto está consumiendo esa máquina. Por lo cual es económica en el sentido de que uno puede ya empezar a entender y ver una solución desde el punto de vista de, ok, yo sé que los fines de semana esta máquina generalmente está pagada, por lo cual al no estar consumiendo no se está pagando. Y eso implica que nunca voy a tener bien información y hardware ocioso, por lo cual voy a tener algo que al ser veloz, escalable y económico, me da una solución que la verdad da muchos beneficios y valores agregados a lo que hoy tenemos. Pero esto que les estoy comentando, bien, y seguramente estén saliendo muchas preguntas ahora, no implica que tengo que salir del modelo tradicional de lo que ya tengo hoy en mi data center, sino, o en mi misma computadora, sino implica que pueden hacer lo que se llama un complemento o desborde de capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy yo tengo data centers o tengo servidores o tengo una solución que está funcionando bien dentro del espacio donde el contexto en el cual estoy trabajando, con soluciones de nube puedo incluir un valor agregado que se acople a esa solución actual. ¿Bien? Van a encontrar que hay ciertos casos donde es conveniente mudarse completamente, otros casos donde conviene simplemente agregar ese servicio que hoy no se podría estar utilizando de forma tradicional, ¿sí? Pasando entonces un poco más qué es esto de nube que les comento y ya tomando Azure como tal, podemos ver en este slide que hoy por hoy hay más de 35 data centers a nivel mundial. Esto quiere decir que cuando hablamos de nube estamos hablando de soluciones que pueden estar trabajando en Australia y con una copia en Brasil y en San Antonio al mismo tiempo para tener un backup. Podemos estar inclusive sirviendo una página web bien en Ámsterdam y que si hay gente de Japón que se quiere conectar, bueno, esa web se podría replicar hacia el data center de Japón para que sea más rápido el acceso. Esto lo que implica es que al tener varios data centers en distintas partes del mundo, la proximidad de los datos hacia los clientes finales, es decir, hacia parte de lo que son la audiencia que hoy tenemos acá en este webinar, sea mucho más rápida, ágil y transparente. Esto implica que podemos tener acceso a
muchísimos recursos, bien, de forma rápida, escalable y eficiente, ¿sí? Y sobre todo económica. Como pueden ver, de estos 35, creo que hasta el momento hay 36, si no me equivoco. Cuando intentamos ponerle una cara a estos data centers, podemos ver esta imagen que debe estar cargando ahora en sus presentaciones, que es una foto aérea sacada del data center de Azure en San Antonio, Texas. ¿Sí? Acá pueden ver en la zona izquierda de esta imagen como el tamaño de los autos hace referencia a la inmensidad de este edificio, de esta estructura. Esto es simplemente un data center que puede o no contener, bien, una determinada cantidad de containers, que esos containers son los que contienen los servidores que ustedes van a estar virtualizando. Entonces, este data center que les comento generalmente posee, dentro de la imagen que están viendo ahora, estos containers, que son containers sellados al vacío, que tienen solamente dos conectores. Tienen un conector que es de corriente, es decir, para que puedan tener claramente insumo eléctrico, y tienen un conector de refrigeración para que claramente esto, a medida que más se está utilizando, más calor genera, por lo cual hay que mantenerlo a una temperatura que no los dañe. Entonces, dato de color, dato interesante con este slide es que una vez, supongamos que estos containers poseen entre 200 y 500 servidores, máquinas. Una vez que determinada cantidad de máquinas fallan dentro de un container, no es que se abre el container y se arreglan esas máquinas, sino que se cambia el container entero. A este volumen, a esto es lo que estoy tratando de llegar en el sentido de lo que es un data center, que son gigantes y la verdad que tienden a trabajar con este tipo de normativas. Y al mismo tiempo es sellado por una cuestión de compliance, de seguridad, de que nadie puede acceder físicamente a esas máquinas, sino que se trabaja de una forma muy segura con los mismos. Entonces, tomando en consideración lo que es la nube y viendo ya que no es que se trate de una magia, sino que son data centers gigantes que a su vez contienen estos containers para trabajar con todos esos servidores, podemos entender a Microsoft Azure como un conjunto, bien, de cientos de servicios que afectan a diferentes tipos de soluciones, desde el punto de tener máquinas con discos de estado sólido, podemos tener bases de datos que puedan elásticamente crecer hacia distintas regiones. Esto sirve mucho para cuando queremos tener una latencia baja y queremos tener escalabilidad rápida. Podemos tener inclusive con programas como Visual Studio acceso a tener entornos de desarrollo en la nube. Esto es un punto muy interesante porque imagínense que si ustedes hoy tienen su infraestructura de forma local y tienen que darle a su equipo de desarrollo parte del espacio de esa infraestructura, y está bien, lo están usando para desarrollar, pero es infraestructura que podrían estar vendiendo ahora. Entonces, ¿por qué no utilizar la nube como un complemento para que todo el desarrollo, todas las pruebas que se van a hacer finalmente sobre ese data center local, primero se prueben en la nube con un clon, básicamente, de los recursos que hoy se estarían utilizando de forma local. Entonces, de esta manera, Microsoft Azure hoy cuenta con más de 600 servicios distintos que aplican a todas estas tecnologías, inclusive para todo lo que es inteligencia artificial, lo que es business intelligence, es decir, la inteligencia de negocio. Creo que aquí mucha gente utiliza Excel para poder trabajar todo lo que es sus reportes mensuales o inclusive para tener una base de datos muy simple. Bueno, Power BI les permitiría trabajar con esa información de una manera más gráfica, trabajando con referencias y de esa manera tener información mucho más completa. Y de esa manera también aprovechar para tener, en este caso, sistemas de backup o inclusive soporte bien a distancia a través de lo que viene a ser la nube. Como pueden ver entonces a continuación, ese slide donde aparecían todos estos servicios mezclados, aquí ya están ubicados de manera ordenada, en lo cual cuando trabajamos en nube podemos ver que en la zona inferior tenemos todos los data centers, bien, y a medida que vamos subiendo hacia arriba encontramos que podemos trabajar a nivel de infraestructura como servicio, es decir, todo lo que son las máquinas virtuales, tenemos todo lo que son la parte de networking, que vendría a ser la red en sí, que va a estar comunicando esas máquinas, y si subimos un poquito más, podemos llegar a lo que es plataforma como servicio, que es donde nos encontramos la posibilidad de armar
páginas web, podemos trabajar con lo que sean APIs de un servicio en particular, podemos hacer inclusive algo que se llama Media Services, que vendría a ser todo lo que es streaming por internet, por ejemplo. Imagínense tratar de hacer un streaming, bueno, tranquilamente lo podrían todo eso procesar a través de Azure y entregárselos a los dispositivos de cada uno de los usuarios finales. Lo cual hace que esto sea un conjunto de soluciones y servicios muy potentes que se pueden configurar o se pueden trabajar en base a plantillas predefinidas que ya trae este tipo de servicio. Hoy lo que vamos a estar viendo en particular va a ser dentro de la parte de infraestructura como servicios, en este slide sería la zona inferior izquierda, cómo podemos generar una máquina virtual, ¿bien? Y esa máquina virtual, cómo la podemos acceder de forma rápida, ¿sí? Todo lo que están viendo en el resto también lo van a poder acceder. Al final les voy a comentar cómo van a poder hacer eso. Simplemente antes de pasar a un demo un poco más para mostrarles bien cómo funciona en tiempo real, utilizo este slide para demostrar un poquito escenarios de ejemplos que se pueden utilizar. A la izquierda hablo un poco de cómo utilizar a Microsoft Azure para extender la capacidad de un data center o extender, en este caso, los servicios y las funcionalidades de un servidor que puedan tener de forma local, hoy en sus casas inclusive, o si están haciendo un alquiler de un hosting en algún lugar. Fíjense algunos de los escenarios que puede ser, por ejemplo, uno de los más utilizados, el escenario de backup, bien, backup de bases de datos inclusive, e inclusive también todo lo que puede ser disaster recovery, es decir, recuperación de desastres de la información. Esto para que simplemente lo tengan en cuenta, disaster recovery es uno de los escenarios más interesantes o más hot, por así decirlo, hoy en día, porque para cumplir con el Service Level Agreement, lo que son los típicos SLAs de servicios de Disaster Recovery, es necesario que la información se encuentre en regiones distintas. Entonces, si yo tengo mi data center o mi servidor ubicado acá en Argentina o en Colombia o en Chile, para que pueda tener el SLA de un Disaster Recovery, mi información tendría que estar replicada en otra región, por ejemplo, en Europa, en Japón, en Australia, en cualquier otro lugar que no corresponda a donde estamos parados. Entonces sirve mucho este tipo de soluciones en Azure, sobre todo porque al ser globales, permiten trabajarlo, configurarlo y llevarlo a la práctica de manera muy rápida. Por otro lado, podemos ver en la zona derecha que Azure no simplemente tiene que funcionar como un complementador, sino que también sirve para generar nuevos flujos de ingreso o inclusive nuevas características y funcionalidades de un servicio que ya tengan ustedes como algo funcional. Caso de ejemplo, lo que les comentaba antes, escenarios de dev y test. Esto es para que los desarrolladores o la gente de IT pueda probar toda su solución en la nube sin tener que afectar, sin tener que estar ocupando el espacio de un data center o de un servidor, que eso tranquilamente debería ir ya hacia la producción de un cliente final al cual se le esté vendiendo o que se esté utilizando. Entonces, estos escenarios de development, de testing son muy interesantes porque al ser esto solamente pago por lo que consumo, si yo estoy haciendo las pruebas de un día durante 2 horas y después apago esas pruebas, listo, estoy consumiendo solamente esas 2 horas, por lo cual hace que después sea muy rentable el hecho de tener que hacer pruebas en hardware que sea muy potente. En este caso, imagínense tener ese tipo de pruebas, sobre todo cuando hay que hacer pruebas de cargas y ver si una solución aguanta determinada cantidad de gente conectada al mismo tiempo. Otro de los escenarios que realmente es bastante interesante dentro de lo que es el nuevo flujo de ingresos es la solución de escritorio como servicio, Desktop as a Service. Es el que se encuentra de la parte derecha en la zona inferior, el que se encuentra abajo a la izquierda, Desktop as a Service. Y este permite básicamente utilizar una computadora como un cliente simplemente de conexión y que todo el procesamiento lo esté haciendo directamente en la nube, en un data center, en un servidor dedicado o compartido, dependiendo de lo que ustedes quieran. Por lo cual, cada uno de estos escenarios, si bien son genéricos en el sentido de cómo se los estoy comentando, puede ser administrado, puede ser editado, puede ser
puesto a punto, bien, se puede poner a punto de acuerdo a la necesidad que cada uno de ustedes tengan y de acuerdo a la cantidad de recursos que se consuman o a las reglas de implementación que se hagan respecto al tiempo que va a estar encendida esa solución, es cuánto monetariamente van a necesitar para poder mantener ese tipo de soluciones prendidas o apagadas. Bien, entonces les comenté básicamente qué es lo que es Azure, dónde están ubicados los data centers, cómo se ve físicamente uno de esos data centers y también los containers. Pasamos también por cuáles son los servicios y, si bien de esos servicios, cuáles son los que generalmente se bajan a tierra mucho como escenarios actuales. Pero generalmente la pregunta que sale es, ok, muy lindo todo, pero ¿cómo hago para dimensionar? ¿Cómo hago para realmente tomar un precio que me permita a mí saber, ok, voy a gastar, no sé, $10, 50 o 1000? Entonces, ¿cuál es la solución que se propone y que hoy está pública para que puedan acceder? Hay una calculadora, bien, de Azure, que muy probablemente muchos de ustedes ya conozcan, que permite revisar cada uno de los servicios que está disponible en Azure, ubicarlos dentro de una región en particular, es decir, si queremos que esté en Estados Unidos, si queremos que esté en Brasil o en Australia, donde sea, y ver una estimación de cuánto saldría ese servicio, dependiendo de la cantidad de horas, bien, que esté prendido o inicializado. ¿Sí? Esta calculadora ya la vamos a ver también funcionando y vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto a una máquina virtual que podríamos, en este caso, tener en nuestra suscripción. Para que tengan en cuenta, todo lo que va a aparecer en estos slides después se los vamos a hacer llegar, por lo cual, si bien esto lo pueden buscar en sus navegadores, este slide ya les va a mostrar también cómo acceder, por lo cual tienen esa dirección allí debajo. Simplemente antes de llegar al demo, pero muy importante, consulta que tiende a salir siempre sobre Azure, es qué es lo que sucede cuando subo mis datos a la nube, cómo funciona la seguridad respecto a Azure en particular. Microsoft tiene a disposición también como una web pública, una web que se llama Centro de Confianza de Microsoft, donde acá se puede ver básicamente todas las reglas y normativas que llevan al compliance de cada uno de los servicios que se encuentran en la nube. Esto ya sea con Azure, sea con Office 365, sea con cualquier solución de nube que esté hosteada dentro de los data centers, Microsoft toma esto en consideración y lo presenta en una web, que es la del Trust Center o Centro de Compliance, que nos permite filtrar por servicio o por localización y nos larga básicamente todas estas normativas, a lo cual después podemos hacer clic en cada una de ellas y nos va a abrir el artículo o resolución que especifica cada uno de estos elementos. Por lo cual es súper importante y también es algo que cada vez que tengo que hacer algo nuevo en Azure lo hago personalmente, es revisar cuáles son los términos y condiciones, ya que muy probablemente el servicio que se encuentra en Brasil pueda tener ciertos requerimientos o ciertas consideraciones que por ahí un data center en Estados Unidos aplica o no. Entonces es un tema muy importante a la hora de hablar de cloud, hablar en nube, que cuando tenemos los servicios ubicados a un nivel mundial tenemos que tener esas consideraciones en vista, ¿sí? Vamos entonces a ver directamente una demostración, pero antes de eso me gustaría saber, y también si estás en línea, Mariela, si hay alguna duda o pregunta al respecto. Sí, Dani, tenemos una pregunta y Diego Quintero nos está consultando. Ante todo, buen día. En relación a este punto, no he encontrado documentación exacta con la circular 042 seguridad de la información aquí en Colombia de Azure. Habla de la protección del data center. Diego, Dani, ¿le podemos ayudar? Yo creo que tenemos todo lo que es la documentación que él puede ingresar, la podemos revisar y enviársela, ¿no? Por supuesto, hay que tener en cuenta que lo que aparece en la web simplemente son los datos más... imagínense la cantidad de información legal que hay para poder ver cada uno de los casos en particular, por lo cual, si bien lo que aparece en la web son, por ejemplo, la protección de datos personales, protección para todo lo que viene a ser, en ciertas formas, las regulaciones gubernamentales o de empresas sin fines de lucro, pueden haber normas o legislaciones muy particulares, por lo cual eso
los podemos ayudar a investigarlo, también lo hablamos directo con Microsoft y poder ver realmente si el servicio está preparado o no para el caso particular que ustedes pueden llegar a necesitar. Así que sí, quedamos en eso, te podemos ayudar sin ningún problema a investigarlo. ¿Alguna otra consulta que haya surgido? No, el señor hasta el momento? Maxwell Calderón nos consulta si se puede repetir la charla. Les quiero comentar que a través de nuestro micrositio que tenemos de Microsoft vamos a estar subiendo todas las grabaciones de las webinars y el material. Les voy a estar compartiendo el link para que puedan acceder. Bien, perfecto, entonces, para que tengan en cuenta que todo esto queda grabado. Continuamos entonces, ahora sí es donde generalmente uno puede volcar todo lo que ve dentro de una presentación en producción. Lo que están viendo ahora en pantalla es básicamente mi suscripción de Microsoft Azure, ¿sí? Esto es lo que ustedes ven en el momento que ustedes entran en Microsoft Azure, es un panel de control en el cual lo pueden ustedes manejar, pueden mover estos iconos a disposición, pero lo importante es detectar que en el panel izquierdo van a encontrar las opciones que detectan los servicios más utilizados que ustedes necesiten, pero van a tener a disposición todos los recursos que tiene Microsoft, en este caso, disponibles para poder dar de alta, ¿sí? Pueden ver que tenemos cómputo, networking, storage, bases de datos, inclusive tienen soluciones de monitoreo para poder ver distintos tipos de información que ustedes necesiten tener a mano o no. Recuerden que es muy importante acá el concepto de nube, entender que al ser un pago por lo que consumo, a mí me interesa por lo menos mucho entender que si hoy estoy poniendo una máquina que va a necesitar dar cierto tipo de servicio, quiero monitorear para ver que primero ese servicio funcione correctamente y segundo, que si la máquina no está realmente trabajando demasiado, podría ir a una máquina más pequeña. O viceversa, si necesito tener más procesamiento, subir automáticamente o de forma manual. Entonces es muy interesante ver que cada uno de estos recursos permite ser monitoreado. Obviamente hay que hacer una configuración previa, pero la opción está. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá y dónde es donde vamos a hacer foco? Les había comentado que dentro de todos los servicios que tenemos a disposición, hoy como webinar vamos a hacer foco sobre la parte de cómputo, es decir, cómo podemos hoy dar de alta una máquina virtual. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y esto simplemente como un punto a considerar dentro de Azure, si bien se pueden hacer se pueden seguir varios caminos distintos para llegar a la misma solución. Cuando uno ingresa en Azure y da directamente quiero generar algo nuevo, puedo ir directamente a la parte de cómputo y encontrar acá que ya Azure me va a dar ciertas máquinas preconfiguradas, como por ejemplo acá una Virtual Machine Scale Set. Esto implica hacer una máquina virtual que tenga varias instancias para que yo pueda crecer rápidamente. O directamente, supongamos una de las máquinas más utilizadas es un Windows Server, bien, 2012 en su edición Data Center. Pero yo no quiero eso, quiero crear una máquina directamente con los recursos que yo tenga, que yo necesite en particular. Entonces lo que voy a hacer es darle acá clic a donde dice ver todo y automáticamente lo que va a hacer Azure es mostrarme, bien, dentro de lo que es un filtro, cuáles son las máquinas que generalmente se recomiendan, cuáles son ya algunas imágenes predefinidas. Esto implica que es la máquina con algún sistema ya preconfigurado, caso de ejemplo un Drupal o un WordPress si quisiéramos tener un blog. También tenemos a disposición un espacio de sistemas operativos, si queremos trabajar con Windows Server, con Ubuntu, Red Hat. Bien, pueden ver acá que hay muchas máquinas con Linux. Dato de color, el 60% de las máquinas virtuales que se encuentran en Azure son Linux. Entonces, no hay acá no hay ninguna traba, no hay ningún blocker en el hecho de que ustedes necesiten trabajar con sistemas operativos open source o sistemas operativos que en este caso necesitan tener alguna configuración a mano. Entonces, algo bastante simple que voy a hacer, voy a elegir un Windows Server y pueden ver que cada vez que yo elijo o hago una selección hacia la derecha, lo que hace Azure es mostrarme básicamente un menú, o en este caso características respecto a lo que yo he elegido. Entonces lo que está haciendo acá Windows Server cuando yo lo selecciono es mostrarme a la derecha
cuáles son todas las distintas variantes de Windows Server que ya trae Azure predispuestas para poder ser dadas de alta. Entonces voy a hacer algo muy simple, voy a agarrar un Windows Server 2012 R2 Data Center, su versión Data Center, y acá lo que va a hacer es mostrarme básicamente una descripción de este servicio y los términos legales que aplican a esta máquina en particular, ¿sí? Podrán ver que es muy interesante detectar que de cada una de estas máquinas, sobre todo aquellas que tengan algún sistema prediseñado, nos va a mostrar si tenemos documentación o detalles de precio particular para esa máquina. Puede ser que puede estar en este caso trabajando con otros recursos para que no hagamos un mal dimensionamiento o no saquemos una mala, un mal precio de cuánto nos saldría al final. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Y acá es donde quiero hacer un simple parate porque es, si bien es un concepto simple, les va a ayudar a no perderse después. Cuando nosotros hablamos de Azure, y si bien acá estoy hablando de máquinas virtuales, Azure me da dos formas de verlo. Me deja verlo de una forma clásica y me deja verlo de una forma que se llama Resource Manager o lo que viene a ser el manejador de recursos, ¿bien? El administrador de recursos. ¿Por qué tenemos estas dos vistas? Tenemos estas dos vistas porque hace varios años, cuando empezó a salir todo lo que venía a ser Microsoft Azure, que antes se llamaba Windows Azure, todo se hacía en base a una visualización clásica que se veía de esta manera, como pueden ver en mi escritorio. Entonces había un panel de control, que este panel de control se le llama la vista clásica, que también me permitía ver, por ejemplo, mis máquinas virtuales, me permitía ver mi almacenamiento, me permitía ver mis bases de datos, me permitía ver básicamente todos los recursos que iban saliendo en ese momento. Pero ¿qué es lo que sucedió? Mientras más recursos nuevos iban saliendo en Microsoft Azure, cada vez se hacía más complicado tener todo dentro de un solo panel de administración. Entonces, lo que hizo Microsoft básicamente fue generar un nuevo panel que es este en el cual estamos parados ahora. Que pueden ver que es un panel que exactamente de la misma manera me muestra las máquinas virtuales, me muestra todo lo que viene a ser las bases de datos, los servicios, inclusive me muestra todo lo que va a ser en la facturación de cada uno de esos servicios, a lo cual vamos a llegar. Pero entonces, cuando ustedes creen máquinas virtuales o creen servicios, generalmente, no generalmente, siempre se van a encontrar que les va a preguntar qué tipo de deployment, bien, o en este caso implementación van a querer. Resource Manager, que es lo nuevo, o lo clásico, que es lo que anteriormente se utilizaba. ¿Por qué todavía sigue mostrando ambas opciones? Porque hay algunos servicios que están en forma clásica que todavía no se han migrado a este nuevo panel. Entonces, simplemente para tenerlo en cuenta, pueden crear máquinas virtuales tanto de forma clásica como en este nuevo Resource Manager. Hoy por hoy, mi consejo, y es una buena práctica, hagan absolutamente todo en el Resource Manager, es decir, en el administrador de recursos. Traten de no trabajar nada en clásico y si tienen algo en clásico porque ya venían trabajando en Azure, mígrenlo a este Resource Manager porque es lo que va a terminar haciendo básicamente todo lo que va a ser, todo lo que va a terminar trabajando Microsoft en sí. ¿Sí? Okay, Dani, entonces, sí. Ya que estamos, le podemos responder la pregunta a Johnny Linares, que habla también un poco de licenciamiento y de los servicios. Sí. Nos pregunta, cuando uno compra servicios en Azure, ¿sí? ¿Las licencias tanto de Windows y de Linux, se hace el descuento automático o va por separado en la configuración de Azure? Cada vez que vos generás una máquina virtual y tiene un sistema operativo o tiene algún software que es licenciado, generalmente Azure, no generalmente, por lo menos para sistema operativo, Azure siempre te cobra dentro del precio de la máquina la licencia del sistema que vos estás utilizando. O sea que ya viene embebido, eso por lo menos dentro del panel de administración ni lo tenés que tocar porque eso ya viene predispuesto. O sea que lo que vamos a ver a continuación, simplemente le voy a dar acá a crear con el Resource Manager, es que cuando me muestre el resumen de la máquina, si bien acá me está permitiendo configurar cada una de las cosas, me va a decir, acá vas a estar trabajando con Windows Server. Perfecto. Si yo me voy después a la calculadora y reviso Windows Server, voy a ver cuánto me estaría cobrando en realidad, cuál sería el estimado con ese sistema operativo. Pero sí, respondiendo a la pregunta, todo lo que es el licenciamiento de sistemas operativos viene embebido en la máquina en sí.
¿Alguna otra consulta que esté dando vueltas mientras voy escribiendo acá? Y tenemos una consulta que nos preguntan si Azure permite hacer RAID en discos duros de máquinas virtuales, el señor Carlos Moreno. Para poder hacer RAID, sí, tranquilamente, puedes hacerlo. También lo que puedes hacer es justamente armar grupos de escalabilidad, que es lo que generalmente yo recomiendo para poder hacer alta disponibilidad. Por lo tanto, si bien lo que vos hacías como RAID en el método tradicional, hoy lo puedes hacer acá en nube de esta otra manera. Simplemente permítanme mostrarles esto. Voy a poner acá el nombre de una máquina. Vamos a poner test Daniel LOL. Bien, simplemente para mostrar. Vamos a ponerle un 2, 3. Fíjense que cuando les tira un signito de admiración, dice, les va a mostrar qué es en qué están fallando. Dice, el valor debe estar entre 1 y 15 caracteres. Vamos a ver. 2, 3, 4, 5. Vamos a quitarle la mayúscula por las dudas. Pequeños detalles. Vamos a ver. Vamos a sacarle y volverlo a poner, por las dudas. Dani, ya que vamos terminando, Sí. con la otra consulta, también nos consulta Diego, en adicional de lo que había preguntado del formulario, el circular 042 de seguridad, si con Azure se puede con Viol, verdad, me pone Diego Quintero. Es decir, si yo ya tengo mi propia licencia, ¿puedo llevarla a Azure? Hay algunas máquinas que están preparadas para Bring Your Own License, por lo cual en ese sentido sí podés. Hay que buscar bien cuáles son las máquinas en particular, pero ese esquema está permitido. Hay algunas máquinas que lo permiten, sí. Bueno, como en cualquier demo en tiempo real, generalmente tienden a dar algunos errores básicos. Es una cuestión de la máquina que vamos a intentar hacerlo de otra forma. Pero lo importante de todo esto, si bien simplemente para no cortar acá una demo que es muy sencilla, es que lo que pide para generar cualquier tipo de servicio o una máquina virtual, dentro de lo que es el panel de Office de Azure, es que por lo menos tenga un tamaño, bien, esa máquina, y esa máquina se encuentre dentro de lo que se llama un grupo de recursos, que es esto que tenemos aquí abajo. Este grupo de recursos, y esto es algo fundamental que hay que saber siempre que estemos trabajando en Azure, es un grupo, es decir, es un espacio donde todo lo que nosotros generemos, ya sea una máquina virtual, la placa de red que va a ir generada con esa máquina, el sistema inclusive una base de datos o lo que sea que nosotros pongamos, siempre que se encuentre dentro de ese grupo de recursos, lo vamos a poder monitorear tanto a nivel de costos, como después para hacerlo escalar o, en este caso, apagarlo y prenderlo a demanda. De esta forma, no solamente lo van a tener todo centralizado en un solo lugar, pueden tener distintos grupos de recursos claramente, sino que se hace mucho más fácil tener todo ordenado y no tener una placa de red por un lado, una máquina por el otro, un sistema operativo por acá, un Active Directory por allá. Entonces, siempre se exige tener un grupo de recursos, lo cual después uno lo puede ir a revisar. Y simplemente esto como para no hacer una pérdida de tiempo en tratar de generar una máquina que no se quiere dejar generar, les voy a mostrar un grupo de recursos bien estilo ya receta de cocina, un grupo de recursos que ya tengo generado para que vean cómo se ve y qué es lo que tiene adentro. Entonces lo que pueden ver acá a continuación es simplemente que tengo toda una lista de grupos de recursos. Bien, voy a buscar este grupo, por ejemplo, que se llama Informes de Azure. Y dentro de este grupo de recursos lo que me muestra es todo lo que yo he generado allí dentro, que en este caso tengo una máquina virtual que está en el sur de Brasil, que es donde me encuentro yo más cercano, por estar en Argentina.
tiene una Network Interface, que es una placa de red, tiene todo un sistema de seguridad para poder conectarse dentro de ese mismo network, una IP pública, también tiene 2 storage accounts que vendrían a ser, esto podría ser un disco virtual que le puedo agregar a la máquina, e inclusive podría ser una zona donde yo podría estar guardando el backup de todo lo que sucede aquí dentro, y todo esto lo tengo dentro de este grupito para que cuando yo lo quiera buscar, sé que lo tengo todo a mano. Pero lo que quiero mostrarles no es solamente eso, sino que pueden ver que acá a la izquierda tengo un ítem que se llama Resource Costs, o el costo de cada uno, el costo de todos estos recursos. Entonces, si hago clic allí, puedo ver lo que me va a mostrar acá Azure, que es de todos estos recursos que tengo guardados en ese grupo, cuánto está consumiendo, bien, en moneda local en este caso. Entonces me dice en pesos argentinos, por esta máquina, en el tiempo que yo la llevo prendida, estoy consumiendo 542 pesos. El storage account, que vendría a ser el disco, me está consumiendo 36. La IP pública me está consumiendo 11 pesos. Esto es, recuerden que es pago por lo que consumo. O sea que yo, si esta máquina la borro o la apago, no va a estar consumiendo lo mismo que si estuviera prendida. Esa misma máquina que yo tengo ahí a disposición, tranquilamente, si yo ingreso a este recurso en particular, me va a decir en dónde se encuentra, me va a dar la ruta directa al grupo de recursos, pero si yo ahora voy a buscar en mi menú donde se encuentran las máquinas, voy a ver que se encuentra acá en qué estado, en el estado corriendo, ¿sí? Y si ingreso a esta máquina en particular, le doy clic, voy a tener en la zona superior la posibilidad de apagar la máquina, de borrarla, de hacer un restart, es decir, de volver a reiniciarla. Y aquí arriba, uno de los puntos más interesantes, si estamos trabajando en un entorno Windows, conectarme hacia esta máquina. Bien, pueden ver que acá me muestra la dirección IP hacia la cual yo me puedo conectar. Me muestra el tamaño, súper importante, de cuánto está consumiendo. Es una máquina estándar de 2 cores y 7 GB de memoria. Y me muestra debajo el monitoreo de, ok, esta máquina está prendida, pero no la está utilizando absolutamente nadie, un 0,88% de porcentaje de CPU, lo cual hace que podría poner una máquina más pequeña si realmente no hace falta que tenga algo tan grande. Entonces esto me lo muestra a nivel de CPU, me lo muestra a nivel de escritura de disco, inclusive me lo muestra a nivel de cuánto de entrada y salida de networking tiene. Es decir, quizá esta máquina no se utiliza para trabajar dentro, sino simplemente es un gateway para que pueda ir hacia otro lugar. Entonces, todos estos mini reportes que muestra la máquina en sí, los puedo utilizar para poder hacer un dimensionamiento y decir, quizá con una máquina más pequeña, con otro tipo de recursos, podría llegar a lo mismo y ahorrar un poco de plata. Entonces, si yo le doy conectar a esta máquina, esto va a bajar básicamente un link que cuando yo ingrese voy a poder conectarme hacia esta máquina en tiempo real. Simplemente se los muestro acá, que esto le doy OK, y acá me pide, ok, dame las credenciales de usuario y contraseña, y esto lo que va a hacer es directamente conectarse hacia la máquina y entrar como si estuviera en un escritorio virtual. Y ahí tengo acceso directo a esta máquina, ¿sí? Por lo cual es súper interesante el hecho de que no solamente generar una máquina, sino después administrarla. Es súper sencillo por la facilidad visual que nos entrega la plataforma, y de esta manera tener todo ordenado dentro de los grupos de recursos hace que pueda hacerle un seguimiento a cada uno de ellos e incluso ver entre tantas otras características cuánto está gastando en particular esa máquina, esa red, ese espacio de almacenamiento y así seguir con cada una de estas cosas. Llevando esto, simplemente antes de hacer un parate y concluir con las últimas preguntas que hayan salido, muy lindo esto que yo estoy mostrando de cómo puedo generar una máquina virtual o cómo puedo generar cualquier otro tipo de recursos, pero me gustaría tener antes tener un estimado de cuánto estaría gastando esta máquina para saber que la voy a agregar, la voy a generar y no me voy a encontrar una sorpresa a fin de mes. Entonces, lo que yo puedo hacer previamente es ingresar a lo que es la calculadora de precios. Bien, esto que yo les mostraba en el slide, que es, si alguno de ustedes ya lo conoce, me parece perfecto, que es una calculadora que me permite ir agregando distintos elementos, y dentro de estos elementos, por ejemplo, podemos encontrar las máquinas virtuales, o podemos encontrar soluciones de backup, que lo vamos a ver en otro de los webinars, o inclusive procesos, web, mobile, lo que sea. Y
cuando ingreso a una máquina virtual, por ejemplo, me va a permitir ir cambiando diferentes características de esta máquina, sobre todo dónde se encuentra, cuál va a ser el tamaño y qué tipo de sistema operativo tiene, para saber cuál va a ser el estimado de, en este caso, el precio que va a llevar por la cantidad de horas que yo exija tener prendida esta máquina. Entonces, esa máquina que yo tengo prendida la tenía en el sur de Brasil, la tenía con un Windows Server, básicamente, es un Windows, en su versión estándar, y era una D2, si no me equivoco. Que la diferencia entre las A, las D, las F, bien pueden ver que tiene distintos tipos de letras, implican generalmente para qué se utilizan más esas máquinas. Todas las máquinas A son máquinas estándares comunes, las D utilizan discos de estado sólido, las F, si no me equivoco, están más orientadas a lo que es la parte de networking, y después vienen otras letras más que permiten trabajar. Hay algunas máquinas que vienen con placa de video, otras máquinas que vienen mucho más orientadas a lo que es el procesamiento extremo, sobre todo cuando se quieren hacer trabajos muy pesados, y de esa manera uno puede ir eligiendo el tamaño de la máquina, en este caso la instancia, que más le convenga. Entonces pueden ver en este caso que esta máquina en el sur de Brasil con un Windows, una sola, que tenga 7 GB de RAM y en este caso 2 núcleos, por 744 horas, que sería un mes, este es el estimado que estaría gastando. Y digo estimado porque quizás estas 744 horas nunca van a ser 744. Yo sé que los fines de semana quizás no la tengo que tener prendida, entonces ahí ya me estaría ahorrando básicamente 8 días bien por mes. Bien, entonces ahí puedo sacar la cuenta y hacer un estimado de, bueno, en vez de que sean 744 son 500 horas nada más, por lo cual el precio se ve reflejado en eso. Esto mismo lo pueden hacer para cualquiera de los otros servicios que aparecen, generalmente máquinas virtuales, bases de datos, sistemas de backup o site recovery, todo eso está llevado aquí a esta calculadora, y es interesante para que después cuando tengamos que ir cambiando entre una máquina y otra podemos ver, ok, dependiendo de la región, supongamos que yo paso del sur de Brasil al este de Estados Unidos, pueden ver cómo pasa de 158 a 140. ¿Por qué? Porque puede que en este data center haya mucho más espacio disponible para poner una máquina, por lo cual entre lo que es la oferta y la demanda va a ser más barato tenerla en el este de Estados Unidos que en el sur de Brasil. Todo esto es lo que se utiliza para generalmente ir dimensionando la solución, para ir entendiendo si por una cuestión de costos o de latencia, porque al estar más lejos puede que tarde, que le cueste un poco más y que se vea afectado nuestro servicio, dónde queremos estar ubicando nuestras máquinas y nuestros servicios en particular. Es simplemente interesante reconocer, simplemente vuelvo a contestar la pregunta anterior, que si yo elijo un Windows, el precio de la máquina viene con la licencia de este Windows. Si yo elijo, por ejemplo, un Ubuntu, pueden ver que aquí el precio de la máquina se va prácticamente a la mitad, porque no estaría pagando la licencia de Windows, y esto hace que sea interesante reconocer que una solución no necesariamente tiene que depender de un sistema en particular, sino que acá podemos buscar la infraestructura a gusto e ir testeándola, ¿sí? Finalmente, y como para ir cerrando un poco, quiero mostrarles dentro de lo que es el grupo de recursos que les había mostrado recién. Voy a volver a mostrar cómo hice para llegar. Esto cuando ustedes están dentro de su suscripción de Azure, el primer ítem que se encuentran a la izquierda se llama grupos de recursos. Yo voy a entrar en mi grupo de recursos de Azure Informes, que es el que tengo, Informes Azure, y voy a ver dentro de este grupo de recursos, voy a ver todas las características y voy a poder ver que dentro de una de las, voy a poder ver que dentro de lo que es todo lo que yo tengo acá a disposición hay hay un espacio que se llama monitoreo. Yo les había mostrado que uno puede ver, que ustedes pueden ver cuánto está gastando cada uno de estos recursos, el costo de cada uno de ellos, pero hay algo muy interesante acá en monitoreo que se llama reglas de alerta. Estas reglas de alerta es algo que no muchos conocen, pero que hace mucho la diferencia. Permite generar esto que yo les comentaba antes, de que si esta máquina en particular dentro de este grupo se está quedando sin espacio o hay demasiada gente ingresando en este servicio,
esas reglas de alerta pueden detectarlo y automáticamente hacer crecer o decrecer esa máquina o ese servicio en particular. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es... Ahí, Dani, estaríamos un poco, creo, resolviendo la consulta de Carlos Monero, que nos pregunta si Azure permite que sea escalable en tiempo real, es decir, podría tener un aumento de recursos de forma automática en caso de llegar a un porcentaje establecido, por ejemplo, un 90% en el CPU, aumentando en caliente la cantidad de CPUs o su velocidad. Exacto. Por eso ahí respondimos un poco la consulta de Carlos. Se responde un poco la consulta en este sentido porque, fíjense, lo que yo he hecho es, entré en mi grupo de recursos, entré en una máquina en particular, o sea, en la única máquina virtual que tengo. Esa máquina, cuando yo la selecciono, me muestra la máquina y a la izquierda todo lo que viene a ser las características. Y lo que puedo hacer es entonces bajar a la parte de monitoreo, entrar en la parte de reglas de alerta de esta máquina en particular. Esto lo podría hacer para después todo un grupo de máquinas. Y agregar una métrica que diga lo siguiente. Podría decir que si llego a un 90% del procesador, entonces que automáticamente genere una nueva instancia, o si detecta que está por debajo del 30%, bueno, quiero que la máquina o se apague o se redimensione hacia otro tipo de sistema. Okay. Lo que tiene interesante es que acá, sí, simplemente para terminar de comentarte, sí, esto mostraría directamente la métrica que nosotros estamos tratando de medir y te avisaría también por correo electrónico si lo va a hacer o si está detectando esta métrica cuando se esté cumpliendo. Ok, entonces también respondemos la consulta de Mauricio Vergara si se puede programar el inicio y apagado periódico de un servidor. Por supuesto, de estas métricas. Exactamente, a través de estas métricas uno podría poner condiciones que diga, ok, la métrica de porcentaje de procesador, si es mayor a, acá podemos poner un porcentaje, podría ser el 40 o el 50, que vaya midiendo en un periodo de tanto tiempo, cada 5 minutos, cada 1 hora, cada 24, que cuando se cumpla me notifique vía mail y que haga determinada acción, que en este caso la acción podría ser, fíjense aquí le estoy cargando las acciones predeterminadas que ya vienen dentro de Azure, que las más comunes serían reiniciar un servidor, apagarlo, escalarlo. Pueden ver acá lo que estoy mostrando es hacer un restart, hacer un stop, es decir, apagarlo, escalarlo hacia arriba, escalarlo hacia abajo e inclusive remover esa máquina virtual si así ya no la necesitara. Por ejemplo, esta última regla es interesante como para cuando uno pone una regla de seguimiento que dice si en 10 días esa máquina no estuvo en funcionamiento, directamente removela, porque si yo la apago, aún así estoy pagándole a Azure el espacio que consume esa máquina, ¿bien? Aunque esté apagada. No estoy pagando el procesamiento, ni estoy pagando el networking, pero sí estoy pagando el storage. Entonces, esta regla permite directamente matarla a esa máquina, es decir, no solamente apagarla, sino borrarla. Ok, y te hago una pregunta, Dani. ¿El almacenamiento debe agregarse de forma adicional? Porque ya que el que trae el sistema es para el sistema y no para la data. Bien, esa es una pregunta interesante. Cada máquina que uno genere dentro de Azure trae un disco duro de 127 GB utilizables. Esos 127 GB es donde está ubicado el sistema operativo. Hoy por hoy no se recomienda utilizar ese mismo disco para trabajar con la información final, sino que se recomienda agregarle otro disco extra a esta máquina. Pueden ver que es muy sencillo, pueden ver acá lo que estoy volviendo a la calculadora y simplemente para hacerlo rápido puedo elegir acá en almacenamiento y el almacenamiento básicamente puedo elegir si ese disco quiero que esté dentro del mismo espacio donde se encuentra la máquina, pero supongamos que quiero un disco acá que esté en esa máquina que se encontraba en el sur de Brasil de, supongamos, 1 tera. Me costaría ese disco aproximadamente unos $20 tener un disco de 1 tera en esa máquina. Entonces, de esta manera uno puede ir básicamente estimando cuánto saldría tener un disco de determinada cantidad, pero recuerden que aunque yo ponga 1 tera acá, quizás si solamente estoy utilizando 500 gigas, solamente me va a consumir los 500 gigas, por lo cual vean que acá 500 gigas, claramente la mitad, y eso simplemente lo genero dentro de Azure y voy a la máquina y después en la máquina le agrego el disco. Entonces, esto es como si yo ingresara acá en mi máquina
en mi máquina directamente. Puedo ver acá el overview de la máquina y fíjense que acá abajo en Settings tengo la parte que se llama Disks o Discos, si lo están viendo después en español, y me permite acá directamente ver que tengo la oportunidad de agregar uno nuevo o agregar un disco existente si ya lo tenía guardado dentro de Azure. Esto lo único que hace es agrega el espacio y después hay que entrar en la máquina y inicializarlo. Esto, imagínense que se genera el disco sin formato. O sea que para verlo después en la máquina hay que entrar en la máquina o por script, se puede scriptear, y inicializarlo. Pero es tan sencillo como eso. Okay. Lo mismo si se quieren agregar después otras interfaces de red para tener varias IPs, muchas cosas más. Ok, y ahí, Dani, para resolver la consulta a Fernando, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionaste cuando ocurre un Cyber Monday y se necesita más infraestructura dentro para tener hosteada nuestras páginas web, etcétera. Y nos pregunta él cómo impacta el tráfico, ¿no? En el precio. Si se puede ver sobre el calculador o eso no se puede trabajar sobre el calculador. El tráfico que podemos llegar a tener en una ocasión especial o habitualmente. Mira, lo que vos ves por la calculadora es básicamente un estimado de cuánto estarías gastando si tú utilizaras todos esos recursos. Por lo tanto, dado que algo como un Cyber Monday o un Black Friday es muy estacional y puedes tener picos muy grandes, ahí lo que puedes ver es básicamente, lo que puedes hacer es generar estas métricas para que vayas subiendo y bajando, pero siempre teniendo en cuenta que si tu experiencia te dice que la mayor cantidad de tráfico la tenés de determinadas horas a determinadas horas, vos podrías poner una regla que automatice que cada X horas o en determinadas horas te suba esta instancia y después te la baje, o puedes hacerlo inclusive de forma manual si así lo quisieras. Pero con estos grupos de escalabilidad vos podés poner esas reglas para que lo haga por networking y por procesamiento y te olvidas directamente. Entonces que vaya subiendo y bajando a medida que lo va requiriendo solito el sistema. Hoy eso se hace muchísimo con todo lo que son webs en Azure. Ok, perfecto. Y eso te permite a vos también tener como una posibilidad de control del gasto que estás incurriendo ese día, por ejemplo. Claro, porque esto generalmente te muestra el gasto en un día, con un día de atrás. O sea, sí. Hoy me mostraría el gasto que tuve ayer, en realidad hasta el mes pasado, pero vos podrías básicamente hacer como una prueba de carga muy cortita, en la cual digas, bueno, a ver, si voy a tener un Cyber Monday y me van a subir de una web a 10 instancias de esa web, podría hacer una prueba para ver en un día cuánto me consume o cuánto me consumió. Claramente eso esto es uno de los tantos escenarios que yo les comentaba de dev testing que se pueden hacer con nube y de esa manera sacar un estimado de cuánto vas a estar gastando. Pero tranquilamente vos podés controlarlo acá respecto a las reglas que tenés a disposición, tanto en máquinas virtuales como en páginas web, en servicios web. Ok, buenísimo. Dani, tenemos algunas consultas más, ¿querés que las veamos ahora? Acá Javier nos consulta si la Virtual Machine no es un scale set y automáticamente la redimensionas. ¿Hay un corte mientras se realiza el cambio? ¿Cierto? Nos consulta. Nos pregunta si es transparente para el usuario en ese caso. Es transparente, yo lo he probado con si no me equivoco, lo único que hace es pedirte un reinicio de la máquina, pero depende de la máquina que estés tratando de redimensionar, por el tipo de servicio que puede tener por atrás. Yo lo hice con Windows Server y directamente en tiempo real escaló de 1 a una de 2, no tuvo ningún corte de servicio. Lo tendríamos que probar bien dependiendo de cuál sea el caso en particular para ver si eso implica o es necesario que tenga un corte de servicio programado, que en realidad debería ser más que nada un reinicio de la máquina para que vuelva a provisionar lo que necesita tener esa aplicación por atrás. Pero hoy por hoy se hacen caliente en un scale set sin ningún problema. Ok. Dani, ya estamos en la hora de webinar. No hay más preguntas. Aquí, bueno, nos consultan si se paga lo que se ocupa. Como dijo Dani, sí, la persona paga lo que consumió, ¿sí? En el día posterior puede ver lo que se consumió y cuánto lleva gastado en su máquina virtual. No sé si hay algo más que quieras para cerrar. Simplemente lo que me gustaría cerrar con esto es que lo que está haciendo hoy Microsoft con Azure
es ingresar muchas de las soluciones que generalmente uno tendría que generar a mano, es decir, hoy manualmente cuando queremos hacer una base de datos tenemos que instalar el sistema operativo, tenemos que instalar la base de datos, tenemos que generar un sistema de red que permita verse hacia X determinada cantidad de hosts o lo que sea, y a eso después tenemos que sumarle todo el licenciamiento. Esto Azure lo hace en 2 clics, te lo permite trabajar a nivel de templates, es decir, a nivel de plantillas predefinidas, y vos puedes hacer un estimado con la calculadora y ver exactamente el consumo a día vencido, básicamente, de las horas de cada uno de estos servicios consumidos. Por lo cual, lo que estamos acá tomando en cuenta es un tema de que podemos automatizar muchos de los recursos que antes no teníamos y llevar un control de lo que viene a ser una solución costo eficiente, ¿sí? Respecto a todo lo que tenga que ver con compliance, Microsoft es súper abierto en el sentido de que tenés a disposición todo lo que son sus webs públicas. Aún así también nos podemos comunicar por parte nuestra para casos puntuales dependiendo del país o la región y de esta manera tener un control que permita llevar a soluciones que complementen lo que ya puedes tener dentro de un hosting o que simplemente quieras armar algo de cero y tener a mano en tiempo y forma, ¿sí? Ok. Bueno, tenemos la última pregunta acá que nos hace Ricardo, porque si no ya nos pasamos mucho de tiempo. Sí. Tengo un servidor atrás de un firewall y no está publicado en internet. ¿Debo realizar una VPN para que desde la nube pueda ser la aplicación que corra en el servidor? Sí, lo tendrías que poner a través de una VPN y eso te permitiría tener un control mucho más estricto para poder validarle bien todos los recursos a tu firewall y ver si realmente te conviene seguir teniéndolo de forma local o inclusive ya podrías utilizarlo todo a nivel de cloud. Buenísimo. Bien, simplemente entonces para cerrar, les comento que dentro de las próximas sesiones que vamos a tener en los webinars, el que sigue la semana que viene, vamos a tomar esto que vimos de Azure. Bien, si bien voy a hacer una pequeña recopilación de estas cosas que les mostré, pero vamos a hacer foco en cómo hacer un backup, bien, de cómo se configura y de cómo se dimensiona, para que vean que es una solución súper rápida de llevar a cabo, es muy barato respecto a lo que viene a ser la metodología tradicional y que les puede llegar a dar un complemento muy grande tanto para quienes lo están utilizando hoy en día o necesitan esa solución, o para quien quiera o quien sea un reseller y pueda ofrecerlo hacia también sus clientes, ¿sí? Okay. Bueno, Dani, muchas gracias. Realmente la webinar tuvo muy buen contenido. Aprendimos todos como a modo de resumen la generación de grupos de recursos, de máquinas virtuales. Vimos lo fácil que es la utilización de la calculadora de Azure. Desde Licencias Online cuentan con nosotros para poder trabajar en diferentes escenarios, ya sea, como dijo Daniel, en una nueva máquina virtual o como para poder sumar a la infraestructura que ya cuentan en su data center. Tenemos un área de marketing y comercial que está aquí para ayudarlos. Vamos a estar compartiéndoles toda la presentación y también pueden acceder a nuestro micrositio donde pueden contar con diferentes bundles de Azure y HTMLs editables para que puedan enviar a sus clientes finales. Muchas gracias y cualquier consulta adicional que no hemos podido responder se la estaremos respondiendo a la brevedad. Los esperamos en la próxima webinar, el próximo viernes a la misma hora. Gracias. Gracias a todos, hasta luego.